Resulta que Damaso Laforet tenía sospechas de su inquilino de la casa de la montaña. Le había llegado el rumor que estaba subarrendando la vivienda alquilada. Contrató un despacho de detectives que le confirmó con pruebas que así era. Caso real número 12. Saludos de este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez, el lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao, y las voces de Ana Cabello, Cristian García, Esther Gómez, Gloria de Castro, Maribel Rosa y Vicente Oroza. Bien hallados al episodio número 12 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Alemania. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, el detective Conan Doyle y el Dr. Bell. En Orígenes del detectivismo conoceremos a la gran empresa de informes comerciales de Bradstreet Company. En el apartado Detectives de ficción hablaremos de Jean-Pierre Melville, uno de los referentes en el cine negro francés. En Libros del detectivismo hoy será el turno de otro imprescindible, Antropometría, de Telesforo de Aranzadi, año 1903. Y en Personajes de carne y sabueso, la historia de la detective inglesa Mouse West, conocida como Lady Detective. ¡Arrancamos! Cuéntanos un caso. Es una de las preguntas que más nos suelen hacer cuando desvelamos nuestra profesión o cuando quien pregunta es un periodista. La ley no nos permite desvelar el nombre de nuestro cliente, ni la persona que estamos investigando, ni el caso que estamos desarrollando. Pero claro que hay casos que te marcan, otros que te frustran, otros que son un éxito y otros que quieres olvidar. Hace unos meses se puso en contacto conmigo alguien desde un país nórdico. Había estudiado parte de la carrera en Barcelona y hablaba un castellano para entender y que se le entendiera. Resulta que su mujer tenía 50 años y aún no conocía a su padre natural. Su madre, también del mismo país nórdico, vino hace 50 años a pasar unos días con unas amigas en una ciudad española con playa. Van a una discoteca, conoce a un camarero y durante un fin de semana tienen un increíble y apasionado romance. Cuando ella vuelve a su país y pasan los días, descubre que está enamorada y embarazada, pero no sabe el nombre completo del camarero, tan solo el nombre por lo que es conocido: Chema. A los días, un amigo de ella quiere ir a España y visitar esa bonita ciudad de playa. Ella le pide el favor que vaya a la discoteca e intente averiguar el nombre del camarero. Se lo describe físicamente y ahí vemos a su amigo intentando obtener el nombre y el apellido del amor de su amiga. Lo hizo, pero solo pudo el primer apellido, y demasiado. Su amiga escribió una carta a Chema, lo hizo a la discoteca, era la única dirección que tenía, pero nunca tuvo respuesta. 50 años después, es la hija quien quiere conocer a su padre natural, pero solo tiene una edad aproximada, un nombre y un primer apellido, y de todo esto hablamos de hace 50 años. Pero amigos y amigas, a veces hay algo que se pone delante del investigador. No es suerte, ni azar, es algo así como una especie de fuerza del destino. Y lo encontré. Y ya os contaré en otro momento cómo acaba la historia. Hola, ¿cómo estás? Soy la detective Gómez, Esther Gómez. Te hablo desde la misteriosa Barcelona, en España. Tengo la suerte que convertí mi pasión en mi profesión. ¿Quieres saber cuál es? ¿Estás atento? Es la detección de mentiras. Sí, has escuchado bien. Detectar mentiras. Algo fundamental para las investigaciones del detective privado. Dime, ¿tú crees que sabes detectar una mentira? Pues escucha esta curiosidad. Más del 52% de las veces que creemos estar escuchando una mentira, nos equivocamos. En realidad, suele ser verdad. ¿Y quieres que te explique un secreto? Nos damos cuenta de que nos están mintiendo
en menos del 48% de las veces. Así que la mayoría de personas que pillan una mentira tienen suerte. Alucinante, ¿verdad? Detectar la mentira no es magia. No tengo unos rayos láser en los ojos que me ayudan a saber si alguien miente. La valoración de la credibilidad, como se llama realmente, es un método muy complejo que utiliza herramientas de análisis del comportamiento no verbal y del contenido del mensaje hablado. Esto ya te suena más técnico, ¿verdad? Para observar todos los canales de comunicación no verbal se necesita mucha práctica. Y pensarás, ¿qué significa esto? Pues, al igual que cuando hablamos, nuestra voz es el canal de comunicación, hay otro tipo de canales, como la expresión facial, la distancia personal, los gestos que se realizan, las posturas que se adoptan, los sonidos que se hacen, los silencios que se dan en la conversación, la mirada, los cambios fisiológicos como puede ser ponerse rojo o sudar y sobre todo, muy importante, la forma de hablar, cómo se dicen las cosas, qué palabras se utilizan, el modo en que se explican. ¿Cuántas cosas, verdad? Es maravilloso. La comunicación es un conjunto de todos estos canales. Y para poder deducir que alguien está mintiendo, se han de investigar, todos a la vez. Y espera, que aún hay más. La mentira normalmente está asociada a una emoción que provoca una reacción. Por eso, cuando uno miente, tiene que controlar la forma de comportarse. Y entonces es por ese exceso de autocontrol que el cerebro empieza a utilizar demasiados recursos neuronales a la vez, lo que hace que de forma consciente no se puedan gestionar adecuadamente y se cometa un error al explicar la mentira. Es en ese instante cuando se puede pillar al mentiroso. Increíble, ¿a que sí? Hay mucho que contar sobre esta fascinante ciencia. ¿Quieres saber más? Pues suscríbete, dale al botón naranja de tu pantalla, que seguro el loco del fondo en próximos capítulos te sorprende con mucho más. Gracias por escucharme. Hola, me llamo Gloria y con 6 años le solté a mi madre: mamá, quiero ser detective privado. Ya con 7 me había leído la colección completa de Alfred Hitchcock y los 3 investigadores. En ese instante quise tener el cuartel secreto de Júpiter, Bob y Peter y acompañarlos en sus investigaciones. Más tarde llegó Agatha Christie a mi vida. El primer libro, Muerte en el Nilo. El mejor detective, el curioso Hercule Poirot. Y también la aficionada y encantadora Miss Marple. Y sí, ahí sí que decidí hacerme detective privado. Recuerdo el primer año de carrera. Nos entregaron una bolsa muy práctica, con todo el material, los libros. La abrí, levanté los ojos y le dije al director del curso: ¿dónde está la gabardina y la lupa? Hemos comentado en alguna ocasión aquella sentencia del año 2008 del Tribunal Supremo que transmite que el único profesional que puede investigar en España es el detective privado. Es decir, el único que puede aportar datos particulares siempre que nuestro cliente tenga interés legítimo es el investigador privado. Claro, siempre con una actividad exclusiva y excluyente. Es decir, el detective español es el único que puede investigar, sin embargo, no puede ejercer otra actividad que no sea investigar. Por lo que las agencias de informes comerciales y otro tipo de empresas solo pueden obtener la información de una fuente abierta. En Italia, como ya comentamos en otro episodio, tienen una ley parecida. Mi amigo y compañero Cristian García entra en materia para contarlo de un modo técnico. Muy buenas a todos, a todas, soy Janus, detective privado, y hoy os voy a traer un poquito de historia que es muy actual y que sigue presente. Os hablo de 2 sentencias del año 2008 por el Alto Tribunal, en este caso Supremo, creando así jurisprudencia al ser de la misma temática. Sentencias que las podéis buscar con los números de resolución 1201/2008 o 5781/2008. Diréis, ¿qué es jurisprudencia? Pues es la interpretación que hacen los magistrados sobre la legislación en ese momento. Es decir, ayuda a interpretar esos artículos legales que se ponen en duda, entredicho, o hay que matizarlos. Y en ese caso fue, entre uno de ellos, el artículo 101 del Real Decreto 2364/94, que es algo parecido al artículo 48 de la actual Ley 5/2014. Recordando que el reglamento actualmente sigue en vigor.
Ellos tienen muy claro dónde interpreta el legislador el camino del profesional del detective privado. Entiende que los derechos fundamentales que pueden ser afectados en la investigación privada ha de recaer en una figura que pueda ser accesible por parte del Estado para poder indagar en el caso de que se haya vulnerado un derecho fundamental y tener un control sobre su monopolio, que es la seguridad pública, como es del Gobierno de la Nación. Esto es muy importante porque al final demuestra, y además lo matizan, la actividad del investigador privado como única figura del detective privado de manera exclusiva y excluyente. Espero que os guste estas dos sentencias y que las tengáis siempre presentes para que entendamos en la sociedad actual en España que la única figura que recae en la investigación privada sobre cosas, personas y hechos es efectivamente detective privado. Espero que haya gustado esta píldora y os animo a que las localicéis y las tengáis presente. Un saludo a todos y a todas. La frase del día es: saber mirar, saber esperar. Estas son las piedras angulares de nuestro trabajo. Maud West, año 1926. Nos encontramos en el episodio número 12. Esto quiere decir que hemos cerrado un círculo, el de un año completo. 12 episodios atemporales en los que nunca he mencionado un día, un mes o una noticia de actualidad, de modo que nunca tengáis la sensación de que pueda estar desfasados. Episodios que ahí están y que se pueden volver a recuperar y escuchar, qué sé yo, dentro de un año o de 5. Episodios que tienen mucho trabajo detrás, tiempo que vale oro, mucho cariño y ese reconocido que con una increíble emoción de ilusión. Es lo que me mueve a hacerlo. Dicho esto, Francis Cáceres, una extraordinaria detective y que además es la presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, os envía un saludo. Hola, soy Francis Cáceres. Un saludo y un fuerte abrazo a los oyentes del emblemático programa El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Y ahora, abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo. Hoy viajamos a Alemania, país con casi 84 millones de habitantes y que alberga a algunos de los mayores fabricantes de automóviles, compañías de seguros, farmacéuticas, industrias químicas y de construcción de maquinaria del planeta. Con estas cifras se puede creer que proporcionalmente el sector de la investigación privada en Alemania debe estar también en una posición de liderazgo. Sin embargo, no es así, ya que desde el punto de vista legislativo se encuentra en una posición débil. Una de las principales razones de esta debilidad de la industria de los investigadores privados alemanes es su situación jurídica. No existe una sola ley que mencione el término de investigador privado o detective privado. No hay requisitos mínimos como formación específica o filtros para conocer si el nuevo investigador privado tiene antecedentes penales. Lo cierto es que pagando una tasa de 25 euros en el Registro General de Pymes puede comenzar la actividad como cualquier tipo de empresa en el país. Por lo que, teóricamente, una persona que sale de la cárcel, tras haber cumplido una condena por estafa, puede inmediatamente crear una empresa y dedicarse a la investigación privada, por poner un ejemplo. La actividad de los investigadores privados se separa de la actividad de la seguridad, que sin embargo cuenta con un reglamento de base que incluye la concesión de licencias y una formación básica, de modo que la actividad de la seguridad es más común y fuerte frente al negocio de los investigadores privados. Los investigadores privados, de cara a sus clientes y al gobierno, adoptan cargos profesionales como inteligencia, risk manager, consultor de seguridad o cualquier tipo de experto forense. Lo más curioso es que la profesión de investigación se inicia en Alemania en el año 1870. En el año 1896 se crea la primera asociación en el mundo y en 1925 ya se habían registrado 1.300 investigadores privados. Pero la profesión se paraliza cuando el régimen nazi la prohíbe en el año 1939.
Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950, se crea la Unión de Detectives Alemanes, una asociación que actualmente tiene 90 asociados, y 10 años después se funda la Unión Internacional de Detectives, BID, con 210 asociados. Existen otras asociaciones más pequeñas, pero la BDD y la BID son las que predominan en el mercado de los investigadores privados. La asociación BID ha asumido un papel de liderazgo en el establecimiento de estándares de calidad para los servicios de investigación, con el objetivo a largo plazo de convertir al investigador del sector privado en una profesión regulada y aprobada por el gobierno. Se trata del certificado DIN SPEC 3452, para sentar las bases de los servicios profesionales. La BD, además, apoya activamente al ZAD, es el Instituto Alemán de Formación de Investigadores, y ha desarrollado un programa de formación L2 y L3 auditado con éxito por la prestigiosa IKD, esa Federación de Asociaciones de Detectives. Según la Oficina Federal de Estadística, que contabiliza los impuestos que pagan las compañías, hay en torno a 1.800 empresas de investigadores privados en Alemania, aunque algunas se clasifican como consultores o forenses, y estos no están incluidos en esta estadística. Se estima que el número real de las empresas de investigación privada es el doble, es decir, unas 3.600 empresas. Sin embargo, la anterior estadística solo se refiere al mercado de investigadores privados. Existe una necesidad de los servicios forenses privados, de modo que en ciertas industrias se ha desarrollado una profesión que se denomina investigadores internos. Existen, por ejemplo, unos 2.000 investigadores internos que trabajan en compañías aseguradoras en Alemania, además de cientos de personas que trabajan en bancos, empresas de contabilidad y otro tipo de industrias, en las cuales algunos empleados están realizando el trabajo propio de los investigadores privados, a pesar de no serlo. Este grupo de investigadores internos se estima en unos 5.000 agentes adicionales, por los que el número más objetivo de investigadores estaría en torno entre los 8.000 y 10.000 personas. Hay despachos que, para diferenciarse de lo que se denominan intrusos, consiguen certificaciones de calidad, como la DEKRA, según la DNI 9001-2015, que garantiza, por ejemplo, una gestión constante de los procesos de estos despachos y un control también constante de la calidad. Entre las investigaciones más comunes que solicitan los clientes están las relacionadas con el fraude a las aseguradoras en todos los ámbitos, robos ficticios, siniestros que no han ocurrido, incendios provocados. También están las investigaciones encubiertas y todo lo relacionado con la seguridad, tanto a personas como a activos. Están los fraudes salariales y de gastos, está la verificación de empleos secundarios cuando un empleado, por ejemplo, está de baja, y están las investigaciones relacionadas con la localización y solvencia de deudores, están las diligencias debidas sobre empresas, los informes comerciales y todo lo relacionado con investigaciones de propiedad industrial. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Escocia fue, en la segunda mitad del siglo XIX, una de las grandes impulsoras de la medicina moderna, tanto en la Facultad de Medicina de Edimburgo como en la Real Escuela de Enfermería de Glasgow y en sus hospitales asociados. Muchos de los avances que todavía hoy disfrutamos nacieron allí. La anestesia, los sistemas de desinfección de quirófanos instrumental, los primeros antisépticos para heridas, las jeringas y agujas hipodérmicas y el calgut, el hilo para suturar heridas que es absorbido por los tejidos, fueron desarrollados por médicos y cirujanos escoceses. Los aficionados a la literatura negra y criminal le debemos mucho también a la vieja Facultad de Medicina de Edimburgo y en especial a uno de sus profesores, Joseph Bell. Nacido en 1837, procedía de una familia de eminentes cirujanos. Joe Bell fue uno de los grandes defensores de la observación minuciosa para realizar los diagnósticos. Su capacidad de observación y deducción era legendaria. Se cuenta que mientras paseaba con sus alumnos por la ciudad, solía realizar asombrosas deducciones sobre las personas con las que se cruzaba. Deducía desde su lugar de residencia a su profesión, pasando por algunas de las dolencias que padecían. Uno de sus alumnos más célebres, y su adjunto en el Hospital Real, fue Sir Arthur Conan Doyle, que absorbió como una esponja las enseñanzas de su mentor y amigo.
En Sherlock Holmes hay mucho de Joseph Bell, hasta en su descripción física. Cuando Conan Doyle publicó los primeros relatos de Sherlock Holmes, uno de sus mejores amigos, Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, le escribió: «Mi felicitación por las ingeniosas e interesantes aventuras de Sherlock Holmes. Solo me inquieta una cosa. ¿Se trata quizás de mi viejo amigo Joe Bell?» Sir Arthur no respondió la pregunta. Sin embargo, se sinceró poco después con su antiguo profesor. «A usted le debo sin duda Sherlock Holmes», le escribió. «Centrándome en la deducción, la inferencia y la observación que nos inculcaba en la facultad, he tratado de construir un hombre». Y no solo eso, aquellas rutinas de observación y deducción llevaron a Conan Doyle a actuar él mismo como detective en varios casos muy exitosos. En algunos momentos actuaba a petición de la policía que, pese a las críticas que el escritor vertía contra ella en sus historias, le tenía mucho respeto. Otras veces la carta de algún lector lo ponía en marcha. Y en ocasiones actuaba motu proprio cuando sospechaba de una mala praxis o de una investigación deficiente. Conservador en algunos aspectos, como en su concepción de la corona o del papel del Reino Unido en el mundo, Conan Doyle era un adelantado a su época en otras cuestiones, como el papel de la justicia en una sociedad moderna. En nuestro próximo episodio les explicaremos algunos de los asuntos más célebres en los que intervino. Les aseguramos que no quedarán decepcionados. Orígenes del detectivismo. En el programa anterior hicimos referencia a la prestigiosa agencia internacional de informes comerciales Dun & Bradstreet. A día de hoy no existe un lugar en el planeta donde esta agencia no sea conocida para sus entidades bancarias y grandes empresas. No hay un lugar donde no hayan realizado en alguna ocasión un informe comercial, de un particular o de un negocio. Como vimos, la agencia existe desde el año 1933, cuando se fusionan dos grandes empresas. Por una parte, R.G. Dun Company, de la que ya hablamos con detalle en el capítulo anterior, y por otra parte, de Bradstreet Mercantile Agency. Pues bien, hoy vamos a conocer un poco mejor a esta última, que se remonta a 1849, cuando John M. Bradstreet, un abogado y empresario norteamericano, y sus hijos Milton y Henry, crearon en Cincinnati, Ohio, la empresa G.M. Bradstreet & Sons Improved Commercial Agency, dedicada a elaborar informes comerciales. En 1855, cuando John tenía 45 años, trasladaron la central de la empresa a Nueva York, a los números 279, 281 y 283 de Broadway, en la esquina de Beekman Street. Una de sus primeras decisiones en Nueva York fue cambiar la denominación de la empresa por la de John M. Bradstreet & Sons Improved Mercantile and Law Agency for Cities, y así transmitir con el nombre comercial su actividad principal del mismo modo que lo hacía su competidor directo. Su actividad principal era elaborar noticias y estudios sobre sectores económicos en Estados Unidos. Para obtener los datos era necesario elaborar informes comerciales de las empresas de varios sectores. Aquella información la facilitaban en su mayoría los propios interesados, rellenando unas fichas remitidas por la agencia. A los 10 años de instalarse en Nueva York, su crecimiento y popularidad se reflejó en las de más de 10 delegaciones abiertas a lo largo del territorio norteamericano. En 1852 editaron un libro titulado Bradstreet Book of Commercial Report of Bankers, Merchants and Manufacturers. Se trataba de un directorio por suscripción que, además de incluir los datos principales de 20.000 empresas y comerciantes de los Estados Unidos, como el nombre, dirección, actividad, capacidad de pago, etc., a cada una de ellas se le asignaba un código numérico a modo de valoración y de rating, basándose en una serie de datos y variables. Ese libro se convirtió en todo un referente y un modo distinto de entender los directorios y anuarios. En 1855, Bradstreet disponía de 200.000 suscriptores.
5 años después apareció su célebre Bradstreet's Improved Commercial Agency Reports, con 110 páginas y 17.000 empresas evaluadas con su correspondiente rating en 9 localizaciones. Con estas publicaciones, Bradstreet se diferenciaba claramente de su principal competidor, R.G. Dunn, que estaba más centrada en los informes comerciales por encargo. Eran los primeros pasos para poder gestionar información y datos de manera masiva. Las claves de evaluación del rating en aquel volumen de 1860 mezclaban los datos económicos con los juicios de carácter personal y hasta moral. Ese rating se realizaba basándose en 36 números. Por ejemplo, el número 1 pues era gana dinero. El número 24 era persona o negocio demandado. El número 29 era paga puntualmente. Y a ese número le seguía una letra. Eran 9 tipos de letras. Por ejemplo, la AA era aprobado para la cantidad solicitada o la letra D era bueno para créditos pequeños. Esa combinación de letras y números es lo que daba esa valoración o rating. Los solicitantes de información comercial u opinión de crédito necesitaban respuestas rápidas, pero en aquellos años la verificación del historial de crédito de un individuo era difícil y requería mucho tiempo, más aún en un país inmenso. Si se realizaba sobre una empresa de la misma ciudad del solicitante, pues se podía contar con el trato directo con su responsable, pero en el caso de que no fuera así, un informe comercial podía tardar semanas en estar disponible. A pesar de que el telégrafo era de uso generalizado desde la década de 1850, este no era barato, ni práctico, ni garantizaba la confidencialidad de las investigaciones. Tampoco existían asociaciones de comerciantes que compartieran información e historiales de pago a sus clientes. En 1896 se creó la National Association of Creditmen, con el objetivo de estandarizar la política crediticia y facilitar el intercambio de información comercial. La referencia a los hombres, men, en el nombre se debe a que en su origen nació como una asociación de ejecutivos de empresas de créditos. El facilitar información comercial y asignar códigos rating sobre las empresas podía cerrar puertas comerciales y dañar la imagen de las compañías menos valoradas. Eso le otorgaba a Bradstreet un poder inmenso en las relaciones comerciales entre miles de empresas, lo cual le granjeó enemigos y le valió algunas demandas en cuya defensa tuvo que emplear mucho tiempo y dinero. El fundador de la agencia falleció en 1863. Su hijo, Henry Bradstreet, se hizo cargo de la dirección. Mucho menos dotado que su padre, Henry redujo la facturación y el prestigio de la compañía y perdió su control en 1876, que pasaría a estar dirigida a un grupo de inversores. Como sabemos, es en el año 1933 cuando la empresa se fusionó con R.G. Dunn para formar el gigante mundial de la información comercial, Dunn & Bradstreet. Detectives de ficción. No existe mayor soledad que la del samurái, salvo tal vez la del tigre en la jungla. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección Detectives de Ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Hoy vengo a hablaros de un director que fue considerado en su momento como el patrón, ejemplo y guía de lo que debía ser el nuevo cine francés de finales de la década de los 50. Me refiero a Jean-Pierre Melville, o como le bautizarían sus coetáneos franceses, el autor completo. Y es que Melville, con tan solo 30 años, sería el productor, guionista, director y montador de su primera película, titulada El silencio del mar, una adaptación de la novela de Vercors estrenada en 1947. Algo que siempre se diría de Melville es que rezumaba cine por los 4 costados. Buena prueba de ello
la da el hecho de que con tan solo 6 años ya comenzó a grabar sus primeras películas caseras con una cámara tomavistas de 9,5 milímetros que sus padres le regalaron en Navidades. Melville crecería devorando cine americano y eso repercutiría en su estilo como director hasta convertirse en el máximo exponente de lo que se conoció como polar francés, un subgénero del noir que surgiría tras la Segunda Guerra Mundial, donde se entremezclaba el cine policial americano con el realismo poético francés. El polar se caracterizaría por su visión fatalista y la ambigüedad moral de sus protagonistas, a menudo personajes hastiados e inundados de soledad y amargura. Quizás la primera película de este subgénero la podemos localizar en la estupenda Rififi de Jules Dassin del año 1955, pero la más sobresaliente es sin duda alguna la película de Jean-Pierre Melville del 67 titulada Le Samouraï, en España traducida como El silencio de un hombre, adaptación de la novela The Ronin de John McLeod. El silencio de un hombre nos presenta a Jeff Costello, interpretado por un inconmensurable Alain Delon. Costello es un implacable asesino a sueldo, metódico y amoral, romántico y frío, al que alguien le ha tendido una trampa, por lo que no parará hasta averiguar lo sucedido. Como decía una reseña de la época cuando se estrenó la película, Jeff es casi un sacerdote ascético animado por una llamada. Alain Delon hacía una interpretación perfecta, áspera, silente, en un derroche de escepticismo y madurez existencial que nos recuerdan al mejor Bogart. El silencio de un hombre es una película de referencia para directores tan conocidos como Paul Thomas Anderson, John Woo, Quentin Tarantino, Walter Hill o Michael Mann, que se inspiró en esta película para hacer Collateral. Sin embargo, no debemos olvidar otras joyas de Melville que se erigen como los mejores ejemplos de este polar francés, de este cine policíaco francés o de esta evolución en su versión francesa del noir clásico. Así tendremos películas como Bob el Jugador de 1956, con un fantástico retrato de una Montmartre dormida. También tendremos El Confidente con el mejor Jean-Paul Belmondo, Círculo Rojo, de nuevo con Alain Delon, esta vez acompañado de Jean-Marie Volonté, o las fantásticas Hasta el último aliento y El ejército de las sombras, donde Melville trabajaría con Lino Ventura como protagonista. Hasta aquí, amigos y amigas, os dejo la sección de hoy. Para terminar, voy a parafrasear al propio Melville, o mejor dicho, al personaje que éste interpreta en la película Al final de la escapada de Jean-Luc Godard. En ella, Jean-Pierre Melville aparece brevemente en una secuencia donde interpreta a un artista endiosado que responde altivamente a las pretenciosas preguntas formuladas por una caterva de periodistas ávidos de titulares lapidarios. De repente, la voz de una tímida Jean Seberg se impone a las demás para preguntar al artista cuál es su mayor ambición en la vida, a lo que el personaje, o quizás el propio Melville, responde ser inmortal y después morir. Hasta la próxima. El libro protagonista de hoy es Antropometría, de Telesforo de Aranzadi y Unamuno, y es del año 1903. La obra corresponde al volumen número 35 de la colección de Manuales Soler, esa colección de unos 60 libros de la editorial de Manuel Soler, donde se pueden encontrar joyas como El microscopio de Ernesto Caballero, Piedras preciosas de M.J. Beltrán o Cristalografía de Fernández Navarro. El libro que nos ocupa se divide en 9 partes y en ella se define la antropometría como la ciencia que se ocupa de la medición del hombre. Es la ciencia, según dice el autor, que considera importante pues con ella se establecen las diferencias entre las razas humanas. Según las proporciones a que atiendan las mediciones, especifica que la antropometría se dividirá en artística, si el estudio es sobre la belleza, pedagógica, si el estudio es de las diferentes épocas y edades, judicial, si el estudio es del individuo en particular, y sociológica, si el estudio es sobre el cráneo. Contiene 21 grabados. Su autor, Telesforo de Aranzadi y Unamuno, fue un ilustre naturalista nacido en Vergara, Guipúzcoa, en 1860. Fue especialista en antropología botánica y zoología, además de doctor en farmacia y ciencias naturales. Fue además ayudante del Laboratorio de Ciencias Naturales de Madrid y catedrático de antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona.
Escribió varios artículos y ensayos, pero principalmente se le deben 2 obras. La primera de ellas fue Lecciones de Antropología, del año 1893. Está dividida en 3 partes que se dedican a la antropología general, a la antropología comparativa y a la antropología etnológica, respectivamente. El segundo libro es este al que nos hemos decidido y que es toda una joya que debe formar parte de una biblioteca elemental y que además no te va a resultar difícil localizar. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en 1930, cerca del barrio de Camden, en el brumoso Londres, en las oficinas de una de las detectives más destacadas del país. Un chantajista entra furioso en el despacho. Fue una investigación de ella la que le llevó a la cárcel. Al entrar, apunta con una pistola a la detective y le dice: «Tengo suerte de encontrarla sola, señorita West». Ella cogió un revólver cargado de su escritorio y dijo: «No del todo sola. Tengo mis dedos en una pistola ahora mismo que puede escupir 10 balas mientras disparas una con ese revólver tuyo». Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a Maud West, aquella que fue conocida como la Sherlock Holmes femenina, la que durante años se anunció como la única mujer detective de Londres, la que realizó una extraordinaria profesionalidad con nada menos que 6 hijos, la auténtica maestra del disfraz, aquella que nos dejó frases como: «A todas aquellas mujeres que se quieran convertir en detective, les daría un consejo: no lo hagan». Una mujer que fue tocada con la varita mágica de las privilegiadas, ya que en 1936 dio una conferencia en el mismísimo Efficiency Club, aquel creado para promover a las mujeres en los negocios. Aquella que escribió de forma periódica en la prestigiosa revista Pearson's Weekly. Para comenzar nuestra historia, nos retrotraemos al 15 de septiembre de 1880 en Deptford, un barrio del municipio londinense de Lewisham. Es ahí donde nace Edith Maria Barber. Ese era su verdadero nombre. Digamos que lo de Maud West era el nombre que adoptó para la profesión. Era hija de Mary Ann Baba, una empleada doméstica, y sobre el padre lo cierto es que los datos son difusos. Incluso si se solicita un certificado de nacimiento, no nos encontraremos con su nombre. Es posible que fuera George Eliot, y sobre su profesión, ella nunca llegó a ser clara. Hay entrevistas en las que Maud West manifiesta que era un prestigioso abogado como parte de una saga familiar, y en otras ocasiones manifestaba que fue un marinero. Lo cierto es que nos declinamos más por la opción de marinero, de esos que llegaban a la ciudad durante unos días y volvían a partir pronto, ya que ese mismo vacío sobre la paternidad nos lo encontramos también con la hermana de Matt. Hay pocos datos sobre su infancia y también sobre su adolescencia. Sí es seguro que su madre les dio cierto sosiego económico. Era una chica aguda, tierna, amable, curiosa, risueña y en ocasiones con mal carácter, de cabellos color castaño, ojos marrones y una tez saludable, como la de esas personas que han crecido al aire libre. Esas características físicas, como ella diría más adelante, era uno de los secretos de su éxito como detective. Ser como tantas otras chicas inglesas ordinarias de clase media, una chica que no llamaba la atención por su físico. Sabemos que uno de sus primeros trabajos fue como empleada de correspondencia de un mayorista de cortinas y paños. Los empleados de correspondencia respondían a las consultas del público y de los clientes. Es su jefe quien le pide que haga un pequeño trabajo de investigación. Eso le despertó su curiosidad y su forma de ver la perspectiva de muchos aspectos que la rodeaban. Más adelante realizaría otro trabajo de investigación para un abogado y luego para un detective privado masculino, hasta que en 1905 pudo abrir su propia agencia de detectives en Albion House, en New Oxford Street, en Londres. Desde sus inicios fue una auténtica visionaria del negocio y el cómo publicitarlo. Uno de sus primeros anuncios publicado en el periódico Times decía: ¿estás preocupada? Si es así, consúltame. Sabemos que hubo otras mujeres detectives.
Uno de los despachos con más éxito fue Moser's Ladies Detective Agency, con Charlotte Antonia Williamson al frente, que sería conocida años más tarde como Antonia Moser. Otros nombres fueron Margaret Cook, Matilde Mitchell, Grace Fielding o la gran Kate Easton, aquella competidora directa de Matt. Curioso que Kate tuvo un pasado como actriz, y no fue la primera actriz que en tiempos de poco trabajo de actuación aprovechaba su experiencia en la interpretación para dedicarse a la profesión de detective. Dicen que incluso fue aquí donde Matt conoció a Kate. Varias fueron las actividades que desarrolló y en las que se especializó. En muchas de ellas tuvo que viajar fuera de las Islas Británicas. Tuvo seguimientos y casos que la llevaron a Rusia, Francia, Bélgica, Alemania, España o Brasil. Conocer ese tipo de trabajos nos va a ayudar a comprender esos orígenes con los que comienza la profesión de investigador privado y más concretamente el de la mujer detective. En otra ocasión dedicaremos un Orígenes del detectivismo a contar todo ello con detalle. Como el origen de las que se llamaban detectives de tienda, esas mujeres infiltradas como si fueran una cliente más en esos centros comerciales, creados y pensados para un público principalmente femenino de clase media acomodada, por lo que lo lógico era pensar que las infiltradas debían de ser detectives y evitaban de ese modo robos y escándalos. La segunda parte de ese trabajo consistía en comparecer ante el tribunal y demostrar que se había producido el robo. Otra de las actividades que desarrolló nuestra querida Matt era las vigilancias en los clubs nocturnos. Contratada por esas mismas mujeres acomodadas, asistía a los clubs para vigilar los hábitos de sus maridos. Lo habitual era que lo hiciera disfrazada. Matt, como veremos, era una auténtica camaleona. Podía parecer un pueblerino con gran barba, un hombre de negocios extranjero con sombrero de seda y corbata de lazo, un joven elegante con un traje de 3 piezas o un adolescente con gorra de tweed. Esos maridos podían tenerla a su lado, emborracharse y contarle su vida, y lo que menos se podían imaginar es que al día siguiente, cuando habían aclarado su mente de alcohol, ese compañero hermoso y encantador de la noche anterior era en realidad una detective privada. Pero si hubo una actividad en la que realmente disfrutó y se especializó, fue en todas aquellas relacionadas con asuntos amorosos. Por ejemplo, para demostrar con pruebas y evidencias que sirvieran para conseguir un divorcio. En el caso de los hombres, para demostrar el adulterio de sus mujeres. Y en el caso de las mujeres, se tenía que demostrar una causa adicional, como la violación, la crueldad o el incesto. Ahí estaban esas mujeres detectives que se convertían en auténticas sombras para recopilar evidencias, y muchas de esas evidencias ocurrían en los hoteles. Para ello, preguntaban a testigos como camareros, botones, recepcionistas, o incluso lo veían con sus propios ojos. Ahí estaban también las detectives conocidas como detectives de hotel, que también atrapaban ladrones. Era algo así como lo que hoy llamaríamos una directora de seguridad. Hay que decir que nuestra protagonista tenía la mente muy abierta en todo lo relacionado con las infidelidades. Más de una vez dijo, por ejemplo, «No estoy segura de que los amantes no hagan los matrimonios más felices. Los amantes son ciegos a los fallos y los defectos, y en cambio aprecian y valoran las buenas cualidades». Ella misma reconoció que estando casada había hecho el amor con ladrones, con 2 camareros, con un número no especificado de oficiales del ejército, incluso con una mujer en un club nocturno. Es en esos hoteles y clubs nocturnos donde Matt se disfrazaba. Era una auténtica maestra y los compraba en la famosa tienda de Willie Clarkson, que durante décadas fue el mayor proveedor de pelucas y disfraces de los mejores actores y actrices de Londres. Incluso es donde se supone que Jack el Destripador compró algunos complementos. Los disfraces favoritos de Matt eran el de anciana campesina con escasas canas, y dejó por escrito que uno de los más sencillos de transformarse era el de clérigo. Tan solo tardaba 5 minutos. El de vagabundo, por ejemplo, tardaba 15, y también estaban los de asistenta, el de gitana divina o el de enfermera. No era un trabajo fácil, incluso con cierta dosis de peligro. Reconoció más de una vez que le habían disparado y miraba siempre debajo de la cama por la noche. Son varias las anécdotas que contó en varias entrevistas. Para protegerse, ella nunca dudó de la eficacia de un revólver pequeño pero muy útil, y de ciertos adornos de vestimenta que contenían desde un diminuto hasta eficaz estilete,
y un brazalete con 2 cuentas desmontables compuestas de un narcótico soluble con las que podría drogar rápidamente la bebida de cualquiera. Las mujeres detectives también tenían demandas para realizar seguimientos a viajeros comerciales. Los seguían de pueblo en pueblo, tomando los mismos trenes y comprobando en cada tienda que visitaban que no habían vendido con precios inflados y se habían quedado con la diferencia. También realizaban trabajos para aseguradoras como robos falsos, incendios provocados, muertes fraudulentas, coches robados. También sobre empleados. No eran años de bajas fraudulentas, pero sí para recopilar información sobre posibles huelgas y disturbios. Uno de los casos por los que también se hizo muy conocida fue por aquellos para demostrar estafas en todo lo relacionado con espiritismo y videncias. Sabemos que a lo largo de la década de 1920, millones de viudas, padres y madres recurrieron al espiritismo en busca de respuestas y contactos con sus seres queridos, fallecidos durante la Primera Guerra Mundial. Si bien muchos lo vieron como una ciencia, como es el caso de Sir Arthur Conan Doyle, que también perdió a su hijo en la guerra, lo cierto es que muchos vieron esto como un auténtico negocio para estafar a estas personas que se encontraban en momentos emocionales bajos. Todo lo que las mujeres detectives tienen que hacer era pedir una cita con esos adivinos o adivinas y espiritistas y tomar nota de todos los errores que hacían o de esas conexiones fraudulentas con la otra dimensión. Me encanta la anécdota que cuenta una de esas detectives y que aparece en un artículo de 1934. Se ve que uno de esos espiritistas le dijo a la detective: «Tengo un sentimiento turbulento hacia usted. Me siento intranquilo por dentro, como si tuviera algo que temer». Y después de todo esto, ¿dónde entra Matt West en este tipo de actividad relacionado con el espiritismo? Pues resulta que su fama era tal que el periódico Sunday Post anunció que en una sesión de espiritismo una mujer detective había sido contratada para disparar con su revólver y probar si la figura fantasmal era o no en realidad un espíritu. Esa mujer detective era nuestra querida protagonista. Cuando le preguntaban por las cualidades que debe de tener una buena detective, ella siempre decía que no había nada misterioso en su forma en la que descubría las cosas. Su secreto estaba en la aplicación del sentido común. Su lema para ser exitosa era «sigue intentándolo». Con frecuencia, una detective tiene que pasar varias horas sin comer. La tensión durante las horas de vigilancia es muy intensa y nunca se sabe cuándo se puede descansar. El seguimiento es una de las tareas más difíciles. Hay que mantener los ojos pegados a la persona que se está siguiendo. Si te distraes, aunque sea por un instante, corres el riesgo de perderlo. Decía que a veces la detective debía de quedarse quieta para ver qué ocurría. Es lo que llamaba vigilancia, si bien el término no se usaría hasta la década de 1940. Ella lo llamaba observación y dijo que involucraba los ojos pegados a la puerta durante horas seguidas, ni un parpadeo a través de la lluvia. Requería mucho tiempo, paciencia y una vejiga muy fuerte. Para muchas de las investigaciones y ese arte de la sombra, los detectives contaban con lo que se llamaba personal básico. Eran los llamados cables, personas locales en los principales pueblos y ciudades para ayudar en su trabajo. Vendedores ambulantes, repartidores de periódicos, taxistas, porteros de hotel, camareros, asistentes de ropa. A nivel personal, West se casó con Harry Elliot en mayo de 1901 y la pareja tuvo 6 hijos juntos. Su marido aparece en varios anuncios como gerente del despacho. No podemos confirmar si realmente llegó a trabajar con su esposa, pero sí sabemos que murió en 1950. Tuvieron 4 hijas y 2 hijos, y trabajaron como detectives Vera, que sería más conocida como Miss West más adelante, y Evelyn. También Matt West sabemos que se involucró con su colectivo, con su sociedad. Fue concejal del Partido de la Reforma Municipal de 1934 a 1937 en el Distrito Central de St. Giles de Londres. Al llegar 1939, West cerró su agencia de detectives y se retiró. Además de centenares de artículos sobre ella, recomendamos el libro The Adventures of Matt West de Susanna Stapleton, publicado en 2019, que recoge la investigación que realiza la periodista y además de la recopilación de los principales artículos escritos por la detective en el periódico Pearson's Weekly.
Cada uno de esos artículos comenzaba con una frase de la que muchas de ellas merece estar enmarcadas, como: una deducción brillante puede estar muy bien, pero cada detalle debe ser comprobado y verificado antes de aceptar el hecho. O esta que decía: es de suma importancia que un cliente sepa, antes de contratar un detective privado, que su confianza está depositada en la persona adecuada. O la experiencia hay que ganarla, pero es un buen capital. Y por último, una dama detective tiene que ser algo así como una actriz de vez en cuando. Esta mujer extraordinaria amó su trabajo y amó a su familia. Estaba decidida a tenerlo todo y casi lo consiguió. Nuestra querida Matt pasa los últimos días de su vida en una residencia en Bexhill-on-Sea, en el sureste de Inglaterra, mezclada con viudas ancianas que quizás nunca supieron del pasado de esta fantástica mujer. Fallece con 84 años de un infarto el 13 de marzo de 1964. Días antes había conseguido celebrar su cumpleaños con sus hijos y nietos. Hasta aquí nuestro homenaje a Edith Maria Barber, más conocida como Matt West, nuestra protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Con esto llegamos al final de este episodio. Recuerda, por favor, suscribirte, darle a me gusta o escribir un comentario. Tienes que saber que es el único modo en que los algoritmos pueden ayudarme a que más personas puedan escuchar este podcast. Solo tienes que pulsar el botón suscribirse, darle a me gusta, que es un pulgar levantado, o dejar un comentario. Puedes escucharnos en iVoox o iVoox y puedes seguirnos en redes sociales del siguiente modo: a José Luis Ibáñez Ridao en Twitter como @JoseLuisIbánez, a Ismael Córdoba en Instagram como @decineva y a mí en Twitter como @OscarQuide, en Instagram como @locodelfondo y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes su detective rosa, Óscar.